La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El radar de los barrios con Jesús Torrealba. Regresamos al radar de los barrios. Hemos dicho en innumerables ocasiones que toda esta situación de crisis política se da al mismo tiempo y a veces más bien cabalgando sobre una situación económica extremadamente compleja. Ya nos lo decía la periodista Luzmeli Reyes en su análisis sobre la situación que estamos enfrentando. Nos decía: la agenda política divide, la agenda política polariza. La gente, cuando habla desde sus posiciones, regresa a sus posiciones, se atrinchera en sus posiciones, pero cuando la gente habla, se relaciona desde sus intereses, entonces coincide en sus intereses, si es que eso es lo que está planteado. Y eso es precisamente lo que ocurre en materia económica. Hoy nos dice la primera plana del Diario Universal que los productos de la red Mercal vienen con un 158% de aumento. Yo sé que esto dicho así, parece así un numerazo, pues, pero quienes me escuchan saben que el café desapareció de todos los anaqueles, porque la información que hay es que va a reaparecer con 220 bolívares por kilo como nuevo precio, ¿no? Cosas por el estilo están ocurriendo, repito, no en toda la red comercial, sino incluso, sobre todo, en la red Mercal. Bueno, y eso pasa con el tema del desempleo, eso pasa con el tema de la salud, eso pasa con todos los temas de la vida real. Uno de los temas fundamentales es el tema de la movilidad, es el tema del transporte, y desde hace días viene rodando por diversos medios la información de que está pronta a declararse una hora cero en el transporte público. Tenemos en línea a José Luis Montoya. José Luis Montoya es dirigente del sector transporte y ayer intentamos un contacto con él y no fue posible, la línea telefónica no lo permitió. Hoy sí lo tenemos en línea y al aire. José Luis, muchísimas gracias por atendernos. Dinos, ¿cuál es la situación del sector transporte? ¿Qué motiva este ánimo, digamos, preconflictivo que hay en el sector? Buenos días, Chu, a ti y a toda tu audiencia. Bueno, realmente la situación de transporte no escapa a la realidad que estamos viviendo los venezolanos. Nosotros tenemos una situación muy alarmante porque la escasez de repuestos está cada vez más fuerte. Nos enteramos que el Estado le está debiendo a las personas que de autopartes más de 250 millones de dólares para traer repuestos al país, y eso trae como consecuencia pues va mucho más escasez. Además de esto, pues el problema que estamos viviendo por el alto costo de las unidades y la escasez de repuestos, el alto costo de los repuestos y las deudas que tiene de pedazo el Estado con el sector transporte público de pago de los subsidios retroactivos. El tema de las autopartes, que es uno de los aspectos al parecer cruciales junto con el asunto de la seguridad. ¿Qué respuesta han obtenido, si es que han obtenido alguna, y si han obtenido respuesta para todos? Porque entiendo que últimamente el gobierno le dice algo a los transportistas que son de su sector político y a todos los demás le dice unas cosas distintas o no les dice nada. Explícanos eso, por favor. Bueno, quiero decirte, Chugo, que el sector transporte público al cual estamos prestos todo el tiempo a prestar el servicio, en su mayoría, pues tenemos desde el año pasado, desde el mes de noviembre, que no nos sentamos con las autoridades, entre eso el ministro de Transporte y Comunicaciones, Armada Trudy, a la cual le pedimos tres cosas, las 3 R. Le pedimos que rectifique, que resuelva o que renuncie, porque resulta que él está hablando de una cantidad de yutones que van a entrar al país, o que están entrando al país, pero no es precisamente para los transportistas, es para invadir la ruta a los transportistas, y de alguna manera pues eso es un dinero que debería ser utilizado para que se maneje como tiene que ser con los verdaderos transportistas. ¿Eso es algo así como SITSA parte 2? ¿Perdón? ¿Eso es algo así como SITSA parte 2? Sí, eso es algo así como SITSA parte 2 o como Diosdado Cabello parte 2. Pues eso es como la misma escuelita. Pero resulta ser que eso es mucho real perdido. Demasiado dinero. De hecho, que allá en el terminal de Oriente hay una cantidad de vehículos, invito yo al pueblo en general que se dé cuenta de esos carros rojos que están allí, son dineros del Estado botados allí, y que esas unidades de transporte, que son miles y miles de unidades, deberían de entregárselas a los verdaderos transportistas, y nosotros sí la ponemos a rodar rápido. Entonces,
Yo no quiero decir con esto que esté en contra de la masificación de transporte a nivel nacional. No, señor, yo no estoy en contra de la masificación. Estamos en contra de las políticas mal hechas donde deben ser tomados en cuenta los transportistas y no cometer los errores que están cometiendo, por ejemplo, en Bucaramanga, en la cual están dejando por fuera más de 3.000 padres de familia, y que de alguna manera pues eso está afectando la economía de los transportistas. José Luis, el tema de la seguridad, que en la ronda pasada de negociaciones entre el sector transporte y el gobierno, ese fue un punto, digamos, muy álgido. Yo recuerdo que hubo promesas hasta de ponerle un guardia nacional en cada unidad, recuerdo yo. Se habló de todo, de aparatos de detección de metales, se habló de cualquier maravilla tecnológica. ¿En qué paró eso? Bueno, en más de lo mismo. Quiero decirte que van como que son 22, si no me equivoco, 22 planes de seguridad que ha hecho el gobierno en todo este tiempo que tienen, y que eso lo que va es contra los transportistas, inclusive contra el mismo pueblo, porque se ofrecen cosas que no se han cumplido, y la inseguridad, que es el problema número uno de nuestro país, ahora aparte de la escasez. Entonces se nos tildan, y cuando uno reclama se nos tildan de guarimberos, se nos tildan de cualquier otra cosa, y no oyen los planteamientos que hemos hecho nosotros los transportistas. Quiero decirte que desde el 20 de mayo del año 2003, el sector transporte público, la Central Única y los bloques, hicimos planteamientos al gobierno nacional para resolver y tratar de controlar el problema de la inseguridad, el problema que tenemos de las unidades, etcétera, etcétera. Aprovecho este medio, Yugo, para invitar a los colegas transportistas de Caracas a una gran asamblea que se va a efectuar el día jueves de la semana que viene en la Federación de Transporte a partir de las 9 de la mañana. Están todos invitados, y yo le digo a los transportistas, con lo que la palabra de Juan Pablo II, despierta y reacciona. Bien, José Luis. Repítenos, por favor, ¿dónde y cuándo va a ser esta asamblea? Esta asamblea va a ser, mediante Dios, el día jueves a partir de las 10 de la mañana en la Federación de Transporte, allá en Avenida Páez, El Paraíso, detrás del McDonald's. Muchísimas gracias. Era José Luis Montoya, conocido por sus colegas y amigos como El Quemao. Fue presidente del Bloque del Oeste transportista y actualmente es presidente de la Central Única de Trabajadores de Autos Libres y por puesto a nivel nacional. José Luis Montoya, un dirigente de verdad, pues, porque hay sujetos que no son dirigentes, sino que son directivos. Es decir, tienen nombramiento, pero no dirigen a nadie. José Luis Montoya es un dirigente de verdad. Él tiene personas que aceptan su liderazgo. Él tiene dirigidos, pues, por eso digo, es un dirigente de verdad. Esa es la persona que nos está hablando acerca de esta situación preconflictiva que hay en el sector transporte público. Uno de los puntos que tocaba era el tema de la seguridad. Nosotros tuvimos ayer en Conexión 750 la confirmación de una situación muy ruda que vivieron los habitantes de Güiria. Allá en Güiria pasó algo muy parecido a lo que ocurrió acá en los Valles del Tuy, en Ocumare del Tuy en concreto. Como ustedes recordarán, aquí hubo una situación delicada. El eje antihomicidios del 6CPC dio de baja a unos delincuentes y resulta que esos delincuentes eran dirigentes del Movimiento por la Paz y por la Vida, que dirige el gobierno nacional desde el despacho del viceministro de Relaciones Interiores, el señor José Vicente Rangel Ábalos. Bueno, ante esa circunstancia, los malandros allá en Ocumare del Tuy dijeron que el gobierno había roto el pacto de paz y tomaron el pueblo. Ellos, los malandros, cerraron las escuelas, cerraron el liceo, cerraron los comercios y se declararon en rebeldía, pues. Hicieron una macroguarimba malandra en Ocumare del Tuy. Y fue en serio, por cierto. Le entraron a plomo a la policía, le pegaron un balazo en el pecho al jefe de la Policía Municipal de Lander. Todo eso ocurrió. El señor jefe de la policía se salvó porque cargaba un chaleco antibala. Si no, no estuviera en este mundo en este momento. Eso fue terrible, eso fue muy delicado, porque puso al descubierto esta dinámica del gobierno nacional de estar haciendo acuerdos con las bandas de criminales y estar estableciendo lo que ellos llaman territorios de paz. Nos decían los vecinos que entonces declararon allá en Ocumare del Tuy que el acuerdo de paz era paz para el gobierno,
paz para los malandros, pero no era paz para la población, porque la población seguía siendo víctima de la acción delictiva, de la acción criminal del AMPA, con el agravante de que ahora la policía no se metía con los malandros porque había un acuerdo de paz. ¿Qué les parece? Bueno, investigamos a partir de esa situación y descubrimos que el señor José Vicente Rangel Ábalos, muy orgulloso, había dicho que él se ha reunido con más de 10.000 delincuentes y con unas 700 bandas. No solamente allá en el municipio Lander del estado Miranda, en los Valles del Tuy, sino también en el área de Barlovento, en el municipio Burós, concretamente en el sector Las Maravillas. También detonó otra tragedia a propósito de esta política, entre comillas, que tiene el gobierno de hacer pactos de paz con los malandros o los buenandros, como ellos los llaman. Allí también hicieron un acuerdo con una gente, con unos malandros, con una banda, y resulta que la banda siguió matando gente, entre ellos, por cierto, unos activistas del fulano Movimiento por la Paz y por la Vida en esa municipalidad. Todo eso ocurrió y la gente dijo, qué horror, qué espanto. Seguramente esto no va a volver a ocurrir porque es tan terrible que al hacerse público alguien tomará cartas en el asunto. Pues fíjense que no, señoras y señores, eso sigue siendo una política del gobierno. De hecho, allá en Guiria, estado Sucre, hace unos días fue el señor José Vicente Rangel Ábalos, según denunció una vecina de Guiria, la señora Petra Ramos, ayer en Conexión 750, y dijo, bueno, que fue el ministro Rangel Ábalos y se reunió con los malandros de la zona, hizo un evento, incluso público, hicieron una caravana por el pueblo estaba asombrado, aterrado, viendo desde sus casas cómo el alcalde y el viceministro se paseaban en caravana con todos los malandros y asesinos y toda suerte de criminales por las calles. Bueno, y firmaron su pacto. Resulta que pocos días después la Guardia Nacional agarró a dos tipos que estaban cometiendo un delito y pasó exactamente lo mismo. Los malandros dijeron, han roto el pacto de paz y tomaron el pueblo. Tomaron el pueblo desde el martes en la noche. Desde el martes en la noche. Y ayer a las 5:30 de la tarde, cuando estábamos hablando con la vecina de allá de Guiria, seguían todavía secuestrados por el AMPA. Al parecer, según versiones que manejamos, en horas de la noche la situación se distendió porque aparentemente soltaron a los malandros y el AMPA desbloqueó el pueblo. Esas cosas están ocurriendo en este país. Yo quiero recordarle a los ciudadanos que un gobierno se define no porque reprima, no porque ponga preso a alcaldes, no porque torture estudiantes, no. Un gobierno se define porque gobierna, y gobernar es servir. Resulta que, como nos lo dice la situación de Guiria, nos lo dice la situación de Ocumare del Tuy, nos lo dice la situación de toda Venezuela, este gobierno no es capaz ni siquiera de velar por el derecho a la vida de los ciudadanos, por el derecho de los ciudadanos a vivir con tranquilidad y sin miedo, para no hablar del tema económico, para no hablar del tema de salud y de tantos otros desastres que este gobierno ha permitido o promovido. Entonces, no perdamos de vista que en el contexto de esta aguda crisis política que estamos viviendo, en el fondo de la misma lo que hay es un terrible malestar producto de la ineptitud, de la corrupción y, por cierto, de la incapacidad inmensa de unos tipos que tras casi 15 años en el poder todavía no han aprendido qué es lo que de verdad significa la palabra gobernar. Trabajamos para ustedes en nuestro equipo de producción, la inmensa red de ciudadanos y ciudadanas que integran la Asociación Civil Radar de los Barrios. Desde Radio Caracas Radio coordinó en la parte técnica Yelix Adonis. En el control técnico estuvo Julio Pinto, en la gerencia de información Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la dirección general de la emisora Jaime Nestares. Habló para ustedes Jesús Torrealba. Esto es el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM.